Templo en ruinas. En Ageo 1:9, el Señor amonesta a su pueblo por descuidar la casa de Dios. Dice así este pasaje, Ageo 1:9. Pero ustedes buscan mucho y hallan poco, y lo que llevan a casa de un soplo yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de ustedes se ocupa de su propia casa. Aquí en este pasaje que acabo de leer, encontramos que Dios estaba molesto con el pueblo porque la casa de él estaba literalmente en ruinas. El reproche del Señor hacia los israelitas es que descuidaron la casa de Dios mientras que las casas de ellos las mantenían lujosamente acondicionadas. El enojo del Señor era tal que en este mismo pasaje, en Ageo 1:9, dice que Dios desaparece de un soplo el poco sustento que los israelitas lograban llevar a casa. Además, dicen los siguientes versículos 10 y 11, que Dios detuvo de los cielos la lluvia, que la tierra detuvo sus frutos, y que trajo sequía sobre esa tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. El castigo se debió nuevamente a que el pueblo de Dios había descuidado la casa del Señor y la tenía abandonada y en ruinas. Un juicio de esa magnitud seguramente no pasó desapercibido por el pueblo de Jerusalén y sabían que algo estaba mal. Antes, Dios habitaba en edificaciones hechas por el hombre. Por ejemplo, podemos ver en la Biblia el tabernáculo y los templos que se construyeron para que Dios ahí habitara en su presencia. Pero hoy en día, Dios habita en el creyente, ya no en templos hechos por la mano del hombre, sino en el hombre mismo. Como dice Efesios 2:22 en la traducción al lenguaje actual, dice: por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Así, de este pasaje que leí al principio, Ageo 1:9, podemos aprender que la reprensión de Dios puede aplicarla a todo aquel que tiene descuidada o en ruinas su vida espiritual. Por aquellos que se preocupan más por lo material que por lo espiritual. Al respecto, Dios tiene un trato personal con cada uno. Él emite el castigo necesario, tanto para los no cristianos como para los cristianos, para hacerlos reaccionar y darse cuenta de su condición. Por ejemplo, quienes no están en Cristo ya sufren sobre sí mismos el juicio de Dios por no estar en Cristo, ya que el Señor dice la Biblia que está enojado con el pecador. Así lo dice Salmos 7:11. A veces se piensa que el castigo de Dios al pecador vendrá hasta que sea juzgado por la eternidad. La realidad es que el que rechaza a Cristo sufre ya desde su misma existencia terrenal las consecuencias de su pecado. No pasa inadvertido por Dios la condición de pecado de una persona y aún en vida ya sufre el castigo que si no se corrige será eterno. A nadie le puede ir bien espiritualmente hablando si no tiene a Cristo en su corazón. De hecho, la Biblia dice que alguien en esa condición está muerto. Así lo dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12.
Tener a Dios por enemigo, como dice Santiago 4:4, es la peor condición que puede sufrir el ser humano. Por otro lado, para quienes ya están en Cristo y no tienen cuidado de su vida espiritual, pueden sufrir el castigo necesario de Dios para atraer de nuevo su atención y su devoción. Pueden venir problemas, enfermedades, escasez, aún la muerte de alguien cercano puede ser una advertencia de Dios para que vuelva a Él, aquel que se ha alejado de su comunión con Dios. Dios aplicará los medios necesarios para atraer de nuevo la atención de aquel que está alejado. Por ello, Dios en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 7, advierte lo siguiente, dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, reflexionen acerca de sus caminos. Mediten en lo que están haciendo, dense cuenta por dónde van caminando. En la versión traducción al lenguaje actual, este mismo pasaje, Ageo 1:7, dice así: piensen seriamente en lo que están haciendo. Así es que por diferentes medios Dios nos advierte. Si no tenemos cuidado de nuestra vida espiritual, Él hará lo necesario, aún el castigo, para que atendamos el área más importante de nuestra vida, que es nuestro espíritu. Oremos a nuestro Señor. Amado Padre, reconocemos nuestra necesidad de ti y que dependemos completamente de ti, que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado nuestra vida espiritual. Sabemos que ese descuido nos puede llevar a sufrir consecuencias graves, que no solo nos van a afectar a nosotros en lo personal, sino aún a las personas cercanas a nosotros, a nuestra familia. Ayúdanos, Padre, a reconocer si hay áreas en nuestra vida que están en ruinas y que necesitan una reparación y una reconstrucción urgentes. Ayúdanos a identificar esas áreas, Señor. Confiamos en tu amor y misericordia. Que tu Espíritu nos conduzca hacia toda verdad. Te lo pedimos, amado, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.